Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Helen Lorena Namaichas Namote. Hoy en este nuevo video estaremos viendo el tema de ángulos. Ángulos entre dos planos, ángulos entre recta y plano. Asimismo pasamos a diferenciar también sus características y similitudes, que son diferencias, claro, y estaremos viendo algunos ejercicios sobre este tema. No te vayas, que esto está muy interesante. Bien, antes de pasar de lleno al tema, primero recordaremos algunos conceptos. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es el arco que se forma a partir del cruce de dos semirrectas, segmentos o rectas, pudiendo ser medido en grados con el sistema sexagesimal o en radianes. Tenemos los ángulos, estos que se forman a partir de dos rectas, a partir del cruce de dos rectas. También tenemos el ángulo que se forma a partir del cruce de dos semirrectas y asimismo también tenemos a los ángulos formados por segmentos. Tenemos los segmentos A, B, C. Podemos observar los ángulos internos que están alfa, y beta, ¿verdad? Estos son los ángulos formados por segmentos. Bien, tenemos los tipos de ángulos. Según su medida, tenemos al ángulo agudo, que son los ángulos mayores de 0 grados, pero no mayores tampoco de 90. Tenemos al ángulo obtuso, que son los ángulos aquellos que son mayores de 90, pero no pasan tampoco de los 180. Los ángulos rectos. Este es el ángulo recto, que su ángulo es recto en 90 grados. Perfecto. Asimismo, tenemos al ángulo llano, que es un ángulo que forma 180 grados. Es un ángulo llano, ¿verdad? Tenemos el ángulo oblicuo o cóncavo, que su ángulo mide mayor de 180, pero no tampoco mayor de 270, perdón. Y tenemos al completo o perigonal, que su ángulo de medida es un igual de 360 grados. Es una vuelta completa. Por eso su nombre bien lo dice, completo, ¿verdad? Bien, ahora tenemos los ángulos de acuerdo a cómo se ubican uno respecto al otro. Tenemos los consecutivos, que son aquellos que se ubican uno contiguo del otro, ¿verdad? Podemos observarlo acá. Luego tenemos a los adyacentes, que forman parte de la misma recta y suman un ángulo llano. Podemos ver que esto suma un ángulo llano, que es aquel que mide 180 grados, ¿verdad? Ahora tenemos al opuesto por el vértice, que comparten el mismo vértice y uno se constituye por la extensión de los dos lados, que forman otro ángulo. Ahora tenemos de acuerdo con el resultado de su sumatoria, que son los complementarios y los suplementarios. En este caso, ahora vamos a ver los ángulos entre dos planos. Tenemos que dos planos en el espacio pueden ser coincidentes, paralelas o secantes a sí mismo. Y bueno, si los dos planos son coincidentes o paralelos, forman un ángulo de 0 grados. Pero si los dos planos son secantes, determinan 4 ángulos diedrales iguales 2 a 2. El más pequeño se define como el ángulo entre los dos planos. Ahora pasamos a ver la fórmula de la recta entre dos planos. Tenemos que, dada la ecuación general o implícita de los dos planos distintos, tenemos que primero es pi sub 1 y pi sub 2. Para pi sub 1 está de la siguiente forma dada, y del pi sub 2 dada de la siguiente forma también, ¿verdad? Ahora, el vector normal de cada plano es del vector 1, del vector 2, en donde en el primer vector estará a sub 1, b sub 1 y c sub 1, perdón, y en el vector número 2 estará a sub 2, b sub 2 y c sub 2. Y el ángulo que forman estos dos planos se determina calculando el ángulo que forman sus vectores normales mediante la siguiente fórmula, que es la siguiente del coseno de
alfa será igual a los vectores, a la multiplicación de cada una de ellas, ¿verdad? Ahora los ángulos entre recta y plano. Tenemos que el ángulo que forma una recta, R, y un plano, pi, es el ángulo formado por la recta con su proyección ortogonal sobre pi, ¿verdad? Ahora, podemos ver en la imagen y la fórmula es la siguiente. Bien, ahora pasamos a ver las características. Tenemos en un cuadro más organizado. Tenemos los ángulos entre dos planos. La característica es que es igual al ángulo agudo determinado por los vectores normales y de dichos planos. Y del ángulo entre recta y plano es que es el ángulo formado por R, que es la recta, con su proyección ortogonal sobre pi, que es el plano. Ahora tenemos las diferencias de los ángulos entre dos planos, que si los dos planos son coincidentes o paralelos forman un ángulo de 0 grados. Si los dos planos son secantes, determinan 4 ángulos diedrales iguales 2 a 2. El más pequeño se va a definir como ángulo entre dos planos. Ahora, de los ángulos entre recta y plano, tenemos las diferencias que si la recta está incluida en el plano o ambos son paralelos, la recta o el plano forman un ángulo de 0 grados también. Si la recta y el plano son secantes, definimos el ángulo alfa entre la recta y el plano como el ángulo que forma la recta con su proyección ortogonal sobre el plano. Vamos a ver ahora los ejemplos. Primer ejemplo es sobre los ángulos entre dos planos, que vamos a hallar el ángulo entre los siguientes dos planos. Estos son los dos planos, pi sub 1 y pi sub 2. En el primer plano tenemos que x más 2z menos 5 será igual a 0. Y pi sub 2 en el segundo plano, claro, es 3x más y menos 4z más 7 será igual a 0. Pero lo primero que debemos hacer en este caso es hallar el vector normal de cada plano. Para así pues las coordenadas tanto de x, y y z del vector perpendicular y uno a un plano serán equivalentes respectivamente con los coeficientes a, b y c de su ecuación general o implícita. Entonces, nos queda de la siguiente forma, ¿verdad? Los vectores normales, vector 1, vector 2. En el vector 1 encontramos 1, 0 y 2. En el vector número 2 tenemos a 3, 1 y menos 4. Y una vez que ya hemos encontrado o ya conocemos estos vectores normales de cada plano, vamos a calcular el ángulo que van a formar. Pero esto, ¿a partir de qué? A partir de la fórmula. Muy bien. Entonces, de modo que vamos a hallar el módulo por cada vector. Primer vector tenemos acá, que vamos a reemplazar, que será raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, que será igual a raíz de 1 por 1 nos da 1 más 0, claro, nos queda simplemente 0. Entonces, más 2 por 2, perdón, es 4. Entonces, 4 más 1 es 5. Nos quedaría igual a raíz de 5. En el segundo vector tenemos a 3. 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Tenemos que 3 por 3 es 9, más 1 por 1 es 1, más 4 al cuadrado sería 16. Menos, perdón, es igual a, entonces nos quedaría de resultado como raíz cuadrada de 26. ¿Por qué? 16 más 1 es 17, más 9 nos da 26. Entonces, del primer vector es raíz de 5 y del segundo raíz cuadrada de 26. Perfecto. Ahora pasamos a sustituir el valor de cada incógnita en la fórmula. Tenemos la siguiente fórmula en donde la vamos a sustituir. N1 y N2, los vectores, ¿verdad? De N1 están acá los valores de los vectores y del segundo vector entre los vectores
ya sacados posteriormente, ¿verdad? Que son en este caso n del primer vector, del segundo vector, que es raíz de 5 y raíz de 26. Entonces, ahora vamos a calcular el coseno del ángulo. Simplemente vamos a desarrollar esta operación, que 1 por 3 más 0 por 1 más 2 por menos 4. Raíz de sobre raíz de 5 por la raíz de 26. Entonces, el resultado de esta multiplicación y división entre las operaciones que tenemos ahí es de 3 menos 8 sobre la multiplicación de estos dos datos nos da 130, raíz de 130, que será igual a, ¿cómo? Muy bien, 8 menos 3 nos da 5 y sobre la raíz de 130 nos da 11,4, que será igual a 0,44. Y por último, vamos a encontrar el ángulo que van a formar los dos planos invirtiendo al coseno con la calculadora. Ya nos vamos a ayudar. En este caso nos queda así, que alfa será igual al coseno de exponente menos 1 por 0,44, que el resultado anterior será igual a 63,99. Nos da como resultado entonces el ángulo entre los siguientes, entre los dos planos que fueron, es de 63,99 grados. Genial. Segundo ejemplo. Para ello vamos a encontrar el ángulo que forman la recta y el plano. Pero primero debemos obtener el vector director U de la recta que solo es esta, solo lo que pertenece a R. Entonces tenemos la siguiente. El vector director U es 2, 1 y 2. Ahora vamos a obtener el vector normal, que es N, del plano. Plano es todo esto que corresponde a pi. Tenemos 1 y 0. Ahora vamos a sustituir en la fórmula empleada para encontrar el ángulo que forma una recta y un plano. Y bueno, pasamos a desarrollarlo. Entonces, como hicimos anteriormente también, en la parte baja se pasan a ser como exponentes, ¿verdad? Se saca la raíz como queriendo hacerla el teorema de Pitágoras en ambos vectores. Y acá simplemente los unimos en la parte superior y tenemos que será igual al arco de seno, nos sale 3 sobre o entre la raíz de 2 por la raíz de 9. Entonces tenemos como resultado a 45 grados. Entonces el ángulo que forma la recta y el plano es de 45 grados. Perfecto, espero que todo esto se haya podido comprender muy bien y que no haya quedado vacíos en ustedes. Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.